Ya está grabando. Buenos días, chicos. Clase de física, la última, no del trimestre, sino antes de irse al receso. La próxima semana aniversario. Recuerden participar en la actividad de aniversario, ¿sí? No es para que se queden desconectados esa semana, sino para que puedan participar. Y eso, ¿sí? Respecto a física, la semana anterior he estado viendo, bueno, terminamos de ver lo que era el diagrama de cuerpo libre, ¿cierto? Estas flechitas, este diagrama vectorial que nos permitía ver las fuerzas que se ejercían sobre un cuerpo. Y alcanzamos a ver un ejercicio que en realidad fue solamente de hacer unos diagramas de cuerpo libre y me quedó uno pendiente, ¿cierto? Que es el ejercicio, ¿sí? Entonces, voy a comenzar con eso, empezar a presentar pantalla. Ya está presentando pantalla. Yo le había dejado ese ejercicio como desafío, si es que revisaron el documento que subí. Bueno, no me llegó nadie, no me llegó ningún desarrollo. Bueno, era con décima, no hay pérdida. Entonces, bueno, lo que hicimos en la clase anterior fue esto, ¿cierto? Que teníamos una situación cualquiera y ustedes tenían que hacer el diagrama de cuerpo libre, ¿cierto? Ver las fuerzas que estaban sobre cada cuerpo. Si bien los diagramas de cuerpo libre son estos, ¿cierto? Estos de aquí son los diagramas de cuerpo libre. Lo que ustedes pueden hacer en un comienzo es como generalmente les colocan un esquema, ¿cierto? Un dibujito con la situación. Entonces ustedes pueden eh, identificar las fuerzas, ¿cierto? De esta forma. Entonces aquí teníamos igual un sistema un poquito mucho más complejo que lo que habíamos visto en la clase de hace 2 semanas, que aquí teníamos una polea y una cuerda, ¿cierto? Entonces teníamos dos cuerpos también, pero en sí generalmente siempre pasaba lo mismo. Ya esto es importante recordar lo que va a aparecer en la tarea, que estas líneas significa que hay roce, ¿ya? Entonces no es necesario que a ti te digan en el enunciado que hay roce. Si a ti te aparecen esas líneas, automáticamente hay roce. Entonces vimos que este sistema se movía en este sentido, es decir, el cuerpo A a la derecha y el cuerpo P bajaba. Entonces, claramente yo siempre tengo que ubicar primero qué fuerza mueve al cuerpo. Eso es lo primero. Entonces, la fuerza que lo mueve es la tensión. Como hay roce, ¿cierto? Va al sentido contrario. Todo cuerpo con masa tiene un peso que va hacia abajo y como el cuerpo está sobre una superficie, hay una normal. Entonces teníamos esas cuatro fuerzas. Y en el otro caso, como este cuerpo estaba suspendido, teníamos el peso, ¿cierto? Porque tiene una masa, entonces el peso va hacia abajo, siempre hacia abajo, y luego tenemos la tensión. Entonces esta era como la primera mirada, y después cuando lo lleva al diagrama de cuerpo libre, en realidad era hacerlo más simple. Dibuja un plano cartesiano, ¿cierto? El que está con azulito. En el centro está el cuerpo, que en este caso sería la caja A, y dibuja las fuerzas. Peso hacia abajo, normal hacia arriba, la tensión hacia la derecha porque la tensión mueve a la caja, y el roce hacia, es decir, la tensión hacia la derecha y el roce hacia la izquierda, que es sentido contrario. Y después tenías que colocar esto de aquí, que era como lo extra, ¿cierto? Que al ser una fuerza y al ser una interacción, ¿cierto? Entre dos cuerpos, tú tienes que colocar quién realiza la fuerza y quién la recibe. Y siempre quien recibe la fuerza va a ser el mismo cuerpo, que en este caso es la caja que estoy estudiando, la caja A. Y era el peso, tierra sobre caja, la normal el suelo, ¿cierto? La tensión la cuerda y el roce el suelo. Lo único que va a cambiar por lo general es esta fuerza de aquí, ¿ya? Que si no es una cuerda, va a ser no sé, una persona que está tirando el objeto. Entonces ahí ustedes podrían colocar fuerza muscular, ¿cierto? Una fuerza cualquiera y colocan persona, caja, ¿ya? Pero eso es como lo único que cambia. Generalmente las otras tres siempre aparecen. La otra que no podría aparecer, ya, y va a haber un caso en la tarea, sería el roce, ¿ya? Eso ocurre cuando no hay roce, es decir, dos casos. Si en el enunciado no te dice nada, ¿ya? O si no aparecen estas líneas de aquí. Entonces, si en el enunciado no te dice que es roce, y además no están las líneas, bueno, no hay roce nomás. Pues entonces, esta fuerza que va en contra no está, ¿ya? Es una superficie lisa. Claramente, en la realidad es muy difícil generar esta situación sin roce. Es más, tú lo puedes hacer en un laboratorio, pero en realidad siempre va a haber un roce, aunque sea
mínimo, ¿ya? Bueno, si ustedes siguen estudiando y tienen laboratorios de física ya así concretos, ¿cierto? Con instrumentos que se ocupan en el laboratorio, bueno, hay unos sistemas de rieles que como que simulan el vacío, no el vacío, sino simulan una superficie sin roce. Entonces, ese era el primer cuerpo. El segundo cuerpo era mucho más sencillo, ¿cierto? Porque tenemos el peso hacia abajo, que era la tierra sobre la caja, y la cuerda, ¿cierto? Que genera la tensión, que hacia arriba, de la cuerda, es decir, de la cuerda a la caja. ¿Y por qué ocurría? Que estas tensiones, esta de aquí y esta de aquí, se tienen que encontrar en la polea, ¿ya? Entonces, por eso una va a la derecha y la otra va hacia arriba, porque si uno piensa, no, es que el cuerpo está bajando, entonces la tensión va hacia abajo, falso, ¿ya? Además, aquí ocurre algo muy importante, que te dicen que el cuerpo tiene rapidez constante. Entonces, si tiene rapidez constante, bueno, no está acelerando, ¿sí? Entonces, la rapidez es continua, ¿cierto? No cambia. Por lo tanto, la tensión tiene que ser igual al peso. Y esto fue con lo que terminamos la clase anterior. Hasta aquí, chiquillos. No sé si hay alguna duda, alguna consulta. Esto no es fácil, eso lo digo desde ya, no es para nada fácil. Lo que le voy a agregar hoy día son los números. ¿Ya? Entonces, eso es lo feo. En el ejercicio que viene a continuación. ¿Alguna duda, alguna consulta? Díganme sí o no para avanzar. No, profe. Ya. Ahora se viene como el ejercicio cabrón. Ya este es como el ejercicio más complejo que podría aparecer. Es más, yo en la tarea, que un formulario también, está con otros datos, pero es como lo anterior, pero con números, ¿ya? Entonces hay que ocupar ecuaciones, hay que ocupar todo lo que hemos visto casi desde marzo. Dice lo siguiente, ya tengo un bloque en reposo, es decir, no se está moviendo, que tiene una masa de 2 kilos. Voy a te dar la masa, 2 kilogramos. A este bloque se le aplica una fuerza horizontal de 40 newton, ¿ya? Es decir, esto de aquí es una fuerza cualquiera que mueva el bloque, ¿ya? Que vale 40 newton. Dice que se comienza a mover tal como se muestra en la figura. Además dice algo, ya aquí vamos a ver algo nuevo, pero simplemente una ecuación. Dice el coeficiente de roce de la superficie es de 0,3. Determinar diagrama de cuerpo libre, peso y fuerza normal, fuerza de roce, aceleración, posición, rapidez. Ya este ejercicio es muy completo. Entonces lo primero que tenemos que hacer es esto de aquí, ya el diagrama de cuerpo libre. Pero antes de hacer el diagrama de cuerpo libre como tal, yo voy a dibujar las fuerzas en este dibujito, ¿cierto? En este esquema así, de una forma bien, digamos, poco prolija, porque después el diagrama de cuerpo libre lo formaliza. Pregunta, ya, antes de todo. Si el cuerpo tiene masa, ¿qué fuerza está presente? Una fuerza que siempre está. ¿Cómo se llama esa fuerza? Simplemente por el hecho de un cuerpo tener masa, hay una fuerza que siempre va a estar presente. ¿Peso? Carla, La está normal, sin el peso. Peso, ¿ya? El peso. Entonces el peso, dibújenlo hacia abajo. Peso. Ya lo voy a colocar así. Peso. Y ahí, ahora aparece la normal, ¿ya? La normal no es que sea una reacción al peso, recuerden eso, ¿ya? La normal simplemente se da porque el cuerpo está sobre el suelo. Así de simple. Entonces también va a haber una fuerza normal hacia arriba. Ya tenemos esta fuerza, ¿cierto? Esta fuerza F. Yo a esta fuerza le voy a llamar, aquí yo le voy a dar un nombre, ya llamar fuerza motriz. ¿Ya? Cuando nosotros hablamos de una fuerza que provoca el movimiento, motriz, ¿cierto? De movimiento. Ahora, ¿qué ocurre? Claramente aquí me dice que es roce, porque hay un coeficiente de roce. Entonces, ¿hacia dónde va el roce en este caso? ¿Hacia dónde va? A la izquierda. A la izquierda. Entonces yo puedo dibujar, por ejemplo aquí, el roce. Eso no es el diagrama de cuerpo libre, recuerden. Además, yo en la tarea, después le voy a mostrar el formulario si no da el tiempo, pregunto por ciertas consideraciones, ¿cierto? Una consideración no era hacer esto, ¿cierto? Era todo
llevarlo al plano cartesiano y centrarlo en un punto. Pero si yo lo veo de una forma práctica, ahí están las fuerzas. Y no hay más, ¿ya? No hay más fuerzas. Entonces lo que voy a hacer ahora, el punto A, que es el diagrama de cuerpo libre, lo voy a hacer aquí mismo. El DCL, diagrama de cuerpo libre. Entonces, ¿qué me decía este diagrama de cuerpo libre? Dibujar el plano, ¿cierto? Cartesiano. Es más que nada como guía. Entonces tengo un plano cartesiano, X, Y. Voy a poner menos X y menos Y, porque va a tener fuerzas en todas las direcciones. Y en el centro, en este caso sería el bloque, la partícula. Y dibujo las fuerzas, ¿ya? Entonces yo ya sé que tengo 4 fuerzas. Yo voy a tener una hacia arriba. Pregunta, el peso y la normal, ¿cómo debieran ser en valor? Iguales, distintas, ¿cómo debieran ser? Iguales. Iguales, ¿cierto? Entonces yo, mira, ustedes lo dibujan con cuadritos, pero lo va a tratar de dibujar igual. Y segunda pregunta, son iguales, ¿cierto? Porque se mueve en la horizontal. ¿Y qué ocurre con la de roce y la motriz? ¿Cuál debería ser? ¿Son iguales o una es mayor que la otra? Deberían ser ¿Qué tendría que ocurrir diferentes. ahí? No, Ya, bien. son iguales porque no hay velocidad. La velocidad es constante, por lo tanto hay un mismo nivel de... Mientras que avanza hay mismo nivel de roce. Ya. Ahí está el tema. Ya, en este caso son distintas. ¿Sí? Son distintas porque dice que el cuerpo comienza a mover. Entonces, ya aquí es primera ley de Newton. Como se comienza a mover, tiene que haber una fuerza externa. Y si hay una fuerza, el cuerpo acelera. Por lo tanto, si el cuerpo acelera, la velocidad cambia. Por lo tanto, según eso que les dije, ¿cuál es mayor? ¿La motriz o la de roce? En este caso, ¿cuál debiera ser mayor? La motriz. La motriz. Ya entonces voy a hacerla un poquito más larga, ya para que se note. Después lo voy a ver en valores como tal. Entonces aquí tengo. Ya, este es como mi diagrama de cuerpo libre, ¿cierto? Bien burdo, pero así es. ¿Qué va a tener que colocar? Lo único nuevo es las fuerzas, ¿cierto? Entonces coloco normal. Aquí está el peso. Aquí está la motriz. Y aquí está el roce. Pero lo que tienes que agregar, yo voy a hacer aquí un poquito más delgadito porque está un poquito grueso. Ahí, con otro color, con este moradito. Tienes que colocar el agente y el receptor. Entonces, pregunta, en el peso, ¿quién realiza el peso? ¿Quién lo realiza? Dímelo. La tierra El sobre la agente. caja. Sí, entonces pongo tierra, caja, y la normal. El El suelo suelo sobre... sobre la caja. Perfecto. La motriz, ya, la motriz aquí hay un tema, porque te dicen que alguien lo mueve. Entonces, la Pero no persona tenemos, sobre la caja o no, no, hay una cuerda Eres quien lo hace. involucrada. No no tenemos sabes. conocimiento si es un motor, una Claro, cuerda, ahí, una mira, persona, nada. exacto. Entonces, mira, hay varias opciones. Usted podría decir, no, es que puede ser una persona. Aquí yo no va a ser problema. Pueden poner agente nomás. Y ese agente puede ser un agente vivo o muerto, es decir, un motor, lo que sea, ya, una cuerda. No tenemos ni idea, pero solo sabemos que hay algo que lo mueve. Entonces pone un agente, ¿cierto? Sobre la caja. Y el roce o persona, ahí queda a criterio de ustedes, ahí no hay problema. Claramente lo que tienen que colocar es que lo recibe la caja, eso es claro. Y el roce, Suelo sobre caja. perfecto, ¿ya? Y listo, ahí tengo el diagrama de cuerpo libre. Y esto es lo que generalmente ocurre, chiquillos. ¿Ya? Generalmente siempre queda así el diagrama de cuerpo libre. Hay una fuerza que mueve el cuerpo, que va a la derecha, generalmente siempre tomamos derecha, aunque es como positivo. Puede pasar que a la izquierda, ya tienen que ver el problema, cómo está el esquema. El roce va en sentido contrario, el peso hacia abajo y la normal hacia arriba porque el cuerpo está sobre una superficie, no está volando. Si rara vez va a haber cuerpos que estén volando, porque ahí ya entra otro tema que se llama aerodinámica, que es otro contenido en estudio que generalmente se ve en la universidad. Es más, lo quitaron del currículum. Antes se veía en física en tercero medio. Entonces tenemos el diagrama de cuerpo libre.
Perfecto. Ya, ahora lo que nos queda es como muy más formulístico, ya se lo digo desde ya, es como bien formulístico. Entonces, lo primero es el peso y la normal, ya lo voy a hacer en azul. La B dice peso y fuerza normal. Yo en algún momento le expliqué cómo calcular el peso, ¿ya? El peso, que se simboliza con una... Bueno, hay varias formas de simbolizarla, a veces se simboliza con la W o con la P, que es lo más común por peso. El peso, ¿ya? Recordemos que el peso era distinto a la masa, era algo que yo les pregunté en la primera tarea, que el peso era fuerza, ¿cierto? Por acción de la gravedad de la Tierra, pero la masa es cantidad de materia. Pero había una forma de calcular el peso que es bastante sencilla. ¿Cómo se calculaba? Masa por G, ¿cierto? Este G nosotros lo trabajamos antes, que es la aceleración de gravedad. Y para temas prácticos, ¿cierto? Que el tema de cálculo, ya la física involucrada ya está. ¿Sí? El otro es algo de números. Nosotros consideramos que este G era aproximadamente menos 10 metros partido segundo cuadrado. Por temas prácticos, ¿ya? Pero por lo general no hay como 80 y algo, ¿sí? Si nosotros vamos a hacer el valor teórico. Entonces, esto es simple, multiplicar la masa por 10, nada más que eso, chiquillos. Así de simple. Y con signo negativo. ¿Por qué negativo? Que va hacia abajo el peso, ¿ya? Entonces el peso va a ser igual a la masa, que era 2 kilogramos, por menos 10. Por lo tanto, el peso igual a menos 20 en newton. Y listo. En la tarea hay una pregunta que les piden el módulo del peso. Ya, cuando les pidan el módulo se refiere al valor absoluto. Es decir, esto es positivo, nada más que eso. Como que le quita el sentido vectorial. Solamente toma el sentido escalar. Eso es el peso. ¿Ya? Y veamos algo rapidito, que esto le va a preguntar, ¿cuánto vale la normal? ¿Ya? La normal no tiene una fórmula, se lo digo desde ya, no hay una fórmula. Pero si el peso vale menos 20, y Carla había dicho que el peso era igual a la normal, ¿cierto? En longitud, ¿cierto? Tú ves el Vale, vector. ¿Cuánto valdría la normal? Vale lo 20. mismo pero en 20, positivo. listo. Exacto. Es así de simple, ¿ya? Por eso es importante entender los conceptos. Entender los conceptos. Entonces ahí tengo el peso y la normal. Claramente vale lo mismo, signo contrario, porque si la sumo me tiene que dar 0, ¿ya? Tenemos ya el peso y la normal. Entonces tenemos el punto B, listo. El punto C, ya, el punto C es una fórmula, ya, es una fórmula que se la voy a dar ahora, no la habíamos estudiado antes. La fuerza de roce. Nosotros ya sabemos lo que es la fuerza de roce, ¿cierto? Esta fuerza, ¿cierto? Que va en oposición al movimiento que lo genera una superficie, ya sea una superficie sólida hasta el mismo aire, también genera roce. Ahora, ¿cómo lo calculo? Se calcula de esta forma. Esta fuerza de roce, ya que se simboliza como FR, es igual a la normal por el coeficiente. Ya es una multiplicación, se debe aplicar fórmula, y aquí no hay ningún algo como más profundo, no, para nada. Entonces esta fuerza de roce va a ser igual a la normal, que es 20, por 0,3, que es el coeficiente, te lo da el enunciado, ¿sí? Esta letra es el coeficiente, significa mu en griego, el m en griego, esa letra. Por lo tanto, la fuerza de roce, en este caso, da menos 6 newton. Este es el roce, 6 newton. Y ahora vamos a ver qué ocurre con el roce. Sí, porque el roce es negativo. Nosotros sabemos que va en sentido contrario, pero si yo hago el cálculo solamente me da el módulo. Después ustedes tienen que ver, pero esto va hacia dónde va, y ahí yo veo el signo. Pero para nuestro caso, hasta aquí, 6 newton. Hasta aquí, ¿hay alguna duda, alguna consulta? No, Que profe. ahora se viene como... No, profe. ¿No? Ahora lo que nos preguntan en la letra C es la aceleración, si no me equivoco. No, la letra D, disculpe. La D. Es la aceleración.
Entonces aquí entra dos cosas, la primera y la segunda ley en parte. ¿Qué ocurre? ¿Ya? Nosotros sabemos que el cuerpo se mueve en la horizontal, ¿cierto? Eso es lo que sabemos. Entonces tenemos que hacer lo siguiente, miren. A m por A, que es la segunda ley de Newton. ¿Por qué m por A? Porque el cuerpo acelera. ¿Sí? Si el cuerpo no acelera es igual a cero. Ya nosotros vamos a ver casos con aceleración. Entonces, como yo veo fuerzas en X, ¿cierto? Que dice F de X, tiene dos fuerzas. Tiene la motriz, ¿ya? La pone así, fuerza motriz, y la fuerza de roce. Pregunta, ¿cuál es positiva y cuál es negativa en este caso? La fuerza motriz es positiva y la fuerza de roce es negativa. Bien, esta es como la única dificultad, tiene que hacer esa resta, nada más que eso. Va a ser igual a la masa, que es 2, por la aceleración que no tengo idea cuánto vale. Que esta es mi incógnita, X. Recuerden que en física, en ciencia, en química, biología no se ven tantos casos así, pero tu X ahora es una variable, una magnitud física, que se llama aceleración. Entonces ahora reemplazo, ya, esto ya está listo, chiquillos, ahora reemplazar. La motriz valía 40, que era el dato. La de roce vale 6. Y esto va a ser igual a 2 por A. Y esto queda 34. Y esto ya es matemática, 2 por A. Y el A va a dar 17. Ya para temas de espacio voy a dejar hasta ahí. 17. Por lo tanto, esta es la aceleración. Ya si nosotros vamos como a lo concreto, la aceleración va a ser de 17 metros partido segundo cuadrado. Esa es la aceleración. Entonces hasta aquí, esto es lo que podríamos decir que es fuerza. Los últimos dos puntos, la E y la F, es de cinemática, ya que fue lo que estudiamos el trimestre anterior. Entonces, ahora que en este pequeño espacio, ya lo voy a hacer. Pero antes de eso, ¿hay alguna duda de todo esto que hice entonces? ¿Algo que hicieron ante ustedes? ¿Dudas, consultas de esto? Pues lo dijo bastante rápido, pero sí se entendió, profe. Ya, sí, es que yo no sé qué hago de profe. Ya, no importa. Soy muy atarantado, ese es mi problema. Veamos la E. Ya la E y la F son temas anteriores. Entonces, la E es posición a los 2 segundos y la E es rapidez. Ya, bueno, esto es cinemática. La posición, lo único que tengo que recordar que aquí yo tengo, como tengo una aceleración, tengo un MRUA, movimiento rectilíneo uniforme acelerado. Entonces, la posición va a ser, bueno, según la formulita, posición final más aceleración tiempo cuadrado dividido 2. Pero aquí ocurre algo, ¿ya? Que al final esto es súper simple. ¿Por qué es muy simple? Porque la posición inicial yo considero que es 0, ¿ya? Porque a mí no me la dan. Entonces digo, ya parte del origen, parte de 0. Y la rapidez inicial también es 0. ¿Por qué es 0? Porque te dice que el cuerpo está en reposo. Está quieto y después se mueve. Entonces, ¿cuál es el estado inicial? Reposo. Rapidez, 0. Entonces, al final, esta cuestión se te va solamente a este último término, nada más que eso. Entonces te queda la posición, va a ser igual la aceleración, que es 17, por el tiempo al cuadrado, 2 cuadrados, dividido 2, ¿ya? Y si ustedes hacen este cálculo, ¿ya? Porque les va a quedar 17 por 4 dividido 2, les va a dar 34, ¿ya? Entonces esto es 34 metros. ¿Y por qué 34? Porque el 17, queda 17 por 4 dividido 2, 4 dividido 2, entonces te va a quedar 2, 17 por 2, 34. ¿Ya? Entonces, esa es la posición. Y la rapidez, que también ocupo la ecuación, pero de la rapidez va a ser
rapidez final, rapidez inicial, más aceleración por tiempo. Pero lo mismo, esto es cero, entonces simplemente queda esta velocidad, esta rapidez, mejor dicho, va a ser la aceleración que es 17, por el tiempo que es 3, entonces queda 51 metros por segundo, ¿cierto? Eso con la calculadora de 17 por 3, 51. Claramente la rapidez es muy alta porque la aceleración. Y ahí tengo el resultado del ejercicio. Ya estoy como lo más peludo que nos puede salir. Es más, de la tarea hay uno igual, pero con otros datos. Entonces ahí tienes que revisar esto, ¿cierto? Revisar este archivo que después les voy a mandar. Hasta aquí, chiquillos. ¿Alguna duda? ¿Alguna consulta? ¿Dudas, consultas, críticas, apreciaciones? Parece que no. Voy a seguir. Lo que queda, ¿cierto? Simplemente son unos cuantos ejercicios, pero más teóricos. Ya, un ejercicio un poquito más teórico. Algunas alternativas que ustedes siempre caen los de alternativas. Por último, si están medio enredados, porque los de alternativas son enredados, ¿sí? Pregúntenme. Y ahí yo los puedo guiar porque siempre, si no es porque no sepan, es que el ejercicio es como jodido, te jodes con la forma que está escrito. Entonces, hoy quiero ver un par de ejercicios de esos, ¿ya? Pero antes de eso, un poco para temas conceptuales ya, unos términos pareados, unos verdadero y falso, para que trabajemos en conjunto. Sí, son bastante sencillos, pero para ir reafirmando ciertos conceptos. Y en esto se equivocaron bastante en la primera. Yo recuerdo en la tarea que le hacía la pregunta a los tipos de fuerza y colocaban como, colocaban cuestiones súper raras, que no, que son, no que se, existen esas fuerzas, pero en realidad la clasificación de las fuerzas es como lo vimos en clase, esa es la clasificación general, ¿ya? Entonces, la primera dice, las fuerzas son interacciones que solo pueden ser por contacto, ¿eso es verdadero o es falso? Y si Falso. es falso, ¿por qué? ¿Ya? ¿Y por qué es falso? Porque se puede hacer contacto con una cuerda sin estar haciendo un tipo de contacto directo. Ya, entonces eso, ya, perfecto. Podríamos decir que también son la voy a poner como el término técnico, son de acción a distancia. Nosotros fuerzas de acción a distancia no vemos muchas, ¿sí? No, lo que dice Carla con el tema de la cuerda, pero en sí la tensión es de contacto, ¿sí? Es decir, la persona puede que no esté tirando el cuerpo, pero la cuerda está haciendo contacto con el cuerpo, ¿ya? Por lo tanto, no es algo de acción a distancia. Pero sí, por ejemplo, acción a distancia, ya voy a agregarle aquí una fuerza magnética, ya que es como bien común. No, no es tan común, pero todos hemos jugado con imán alguna que otra vez, pues entonces el imán no tiene por qué estar un imán tocando al otro, ¿cierto? Uno siente que hay una fuerza y no es necesario que los cuerpos se estén tocando. Es una fuerza de acción a distancia. Otra fuerza también es la electricidad, pero no es algo que uno vea, wow, vi una fuerza eléctrica. No, no, no es así, ¿ya? A lo más tú puedes ver como la manifestación, ¿sí? Es más, cuando hay un rayo, esa es la manifestación de una fuerza eléctrica. Es el rayo, es la manifestación visual, no es la fuerza como tal. Pero también existen fuerzas que no es necesario que los cuerpos se toquen. Entonces es una fuerza de acción a distancia. Pero también hay fuerzas nucleares, un tema un poquito más complejo. En los núcleos atómicos hay fuerzas nucleares. Por algo, si ustedes deben saber más o menos cómo funciona el tema de las bombas atómicas, ¿cierto? La bomba atómica se hace simplemente porque tú liberas una partícula del núcleo atómico. ¿Qué ocurre? Que esas fuerzas que unen las partículas del núcleo son demasiado fuertes. Entonces, si tú liberas un núcleo, liberas mucha energía. Y por eso, bomba atómica. Mucha radiación, radiación de alta energía, y provoca lo que ustedes saben es lo que hace una bomba atómica. ¿Ya? Veamos la segunda, bastante sencilla. Dice, al empujar un bloque de cemento ¿estamos aplicando fuerza? Profe, Verdadero. disculpe, ¿Verdad? Jean-Pierre acaba de hacer una pregunta por el Sí. chat. Sí, Jean-Pierre, perfecto. Esa también es una fuerza de acción a distancia. Eso lo vamos a ver
en un mes y medio, ¿cierto? Porque tenemos receso de vacaciones de invierno y vamos a estudiar lo que es la fuerza gravitatoria según la ley de gravitación universal de Newton. Entonces ahí vamos a ver que hay fuerzas gravitatorias entre cuerpos sin estar tocándose. Es más, hay fuerzas, por ejemplo, entre ustedes y la Luna, entre ustedes y el Sol, entre ustedes y Alfa Centauri, que está a años luz. Hay fuerzas. Ya, es más, esas fuerzas explican el tema del agujero negro, el agujero gusano, la distorsión espacio-tiempo, cosas bastante bonitas y complejas, pero es por la gravedad, ¿sí? Y el mismo peso es un efecto de la gravedad, ¿cierto? Entonces, eso, ya es interesante. Todo el tema de gravitación es un área de estudio de la física que tiene mucho auge en la actualidad. Vamos a la 3. Dice, el peso de un cuerpo se mide en Newton porque el peso es una fuerza. Bastante sencillo, ¿verdadero o falso? ¿El peso era fuerza o no? ¿Recuerden eso? Creo que es verdadera. Verdadero, sí. Por algo yo siempre escribo peso igual, no sé, pues en esta anterior, menos 20 newton. Newton, ¿cierto? Fuerza, así de simple. Vamos a la 4. Ya, no, también es fácil, pero para que un cuerpo cambie su estado de movimiento, ¿es necesario aplicar una fuerza? Sí, Sí, pues, sí. Esto habla un poco de la primera ley, ¿cierto? De la primera ley de Newton. El cuerpo está en reposo, quiero que acelere, bueno, aplico fuerza. O quiero que se mueva. El cuerpo está moviéndose con rapidez constante, quiero que acelere, ya sea de forma positiva o negativa, aplico fuerza, ¿cierto? Entonces es verdadero. Recuerden que estos estados de movimiento son dos: reposo, movimiento, eh, rectilíneo uniforme, ¿cierto? Para que yo tenga que cambiar el estado, aplico fuerza. Generalmente uno se olvida del estado de movimiento rectilíneo uniforme, generalmente siempre piensa en el reposo, pero no, ya también puede ocurrir lo otro. Vamos al punto 5. El peso es lo mismo que la masa, ya que siempre permanece constante, sin importar el lugar. Es ¿Verdad o falso. falso? Es falso, ¿cierto? Es tan simple como peso. La masa siempre será la misma, mientras que el objeto, mientras que el peso varía, la fuerza varía. Claro, exacto, ¿sí? Este es como el típico ejemplo del hombre en la luna, ¿cierto? Entonces, claramente su peso es menor que en la Tierra porque hay menos gravedad. Así de simple, como las gravedades van cambiando según el lugar donde yo esté. Es más, tu peso, si tú te pusieras así como muy riguroso, cambia constantemente, ¿ya? Porque la gravedad, esta aceleración de gravedad, cambia respecto en el lugar que tú estés. Cambia totalmente. No que cambie mucho, pero por ejemplo, ya, si en tu casa vale 9,85, 86, no sé, pues si tú vas a otro lugar, vale 9,85, 82. Ya, es muy poco, pero cambia, ¿cierto? Entonces, eso es importante tenerlo en cuenta. Y la 6, ya esta es como atrapa cazabobos. Dice, si sobre un cuerpo la resultante de las fuerzas es cero, entonces el cuerpo está cambiando su estado de movimiento. Esto es clave. ¿Eso es verdadero o falso? yo digo que es falso porque si el resultante de las fuerzas son cero y para que haya un movimiento tiene que haber fuerza, entonces no se está moviendo, no cambia su estado. Bien, ¿sí? Perfecto. Solamente te faltó agregar que sí se puede estar moviendo, pero con velocidad constante. ¿Sí? Ese es el tema. Entonces esto es falso ya que el cuerpo no cambia su estado de movimiento. Pero aquí tenemos dos posibles estados, ¿ya? Puede estar en reposo o puede estar en MRU. ¿Ya? Esos son los dos posibles estados de movimiento. No siempre es necesario que estés quieto. Si te estás moviendo con la misma rapidez, bueno, está bien. Si no te aplican fuerza, sigues moviéndote con la misma rapidez. Entonces, ya este era el primer punto. Ya un tema más conceptual que es importante tenerlo en cuenta. Los siguientes son un par de preguntas de alternativa bastante sencillas, sobre todo la primera, esta es muy fácil. Dice, se determina la masa de un cuerpo colocándolo
en una balanza, ya recuerden que el instrumento de medición para medir la masa se llama balanza. Cuando ustedes dicen la pesa, en realidad la pesa no existe, ¿sí? Si yo lo voy a ver concreto, una pesa no existe. Lo que mide el peso se llama dinamómetro, ¿sí? No se llama pesa. Son conceptos que uno ocupa de forma errónea y, no sé, por el cotidiano, ¿sí? Hay muchos conceptos científicos que uno ocupa muy mal. Hasta el mismo concepto de frío, el frío no existe. Científicamente hablando no existe, simplemente lo que existe es la ausencia de calor. Ya no es que uno tenga frío, ¿sí? Uno podría decir, no, es que hay ausencia de calor. Entonces, si hay una ausencia de calor, esto lleva a que una temperatura baje, pero no es que haya frío. Entonces dice que, ya, yo pongo el cuerpo en la balanza y me dicen que la masa de este cuerpo es 25 kilogramos. Y nos preguntan, ¿cuál es aproximadamente el módulo de su peso? Está bastante sencilla, es decir, no es necesario ni calcular. Nos preguntan por el peso, ¿cierto? Y lo vimos anteriormente, este peso, ¿cierto? Era la masa por G. ¿Y cuánto valía G aproximadamente? -10. Menos 10, ¿cierto? Por lo tanto, yo coloco las colitas de chancho, yo digo colitas de chancho, pero esa línea, ¿cierto? Con ondas, porque es aproximado, ¿cierto? No es que sea 10, menos 10 en este caso. Por lo tanto, ¿cuánto vale el peso en este caso? Que es masa por menos 10. ¿Cuánto va a quedar? Eso. Recuerden, chiquillos, ¿sí? Truco matemático sencillo. Y cuando yo multiplico por 10, basta agregar un 0 a la derecha. Nada más que eso. Es así de simple, ya no se calienten la cabeza calculando. No, agrega un 0 y listo. Chao. Por lo tanto, es 250. Ahora, como me preguntan, 250 negativo. El módulo, cuando me preguntan por el módulo, es llevarlo a positivo. Lo voy a poner de esa forma. ¿Sí? Entonces, si es menos 250, bueno, el módulo va a ser 250. Y ahí está lo otro, ya que no lo crean, no es lo mismo 250 newton que 250 kilogramos, totalmente distinto, ¿sí? Son distintas magnitudes, no es lo mismo decir 10 segundos que 10 horas, por ejemplo, totalmente distinto, ¿ya? Entonces, esa es la alternativa correcta. ¿Alguna duda, alguna consulta con esta pregunta? Muy No, sencilla. profe. Multiplicar por 10, agrega un 0 y listo, eso es todo. Y aquí hay una más conceptual. Esta es interesante. Dice, ¿qué sucede si la única fuerza externa aplicada sobre un cuerpo es constante, paralela a la superficie y mayor que la fuerza de roce? Quiere decir lo siguiente, es decir, si yo lo llevo con una situación cualquiera, tengo un plano, tengo un cuerpo, entonces a este cuerpo tú le aplicas una fuerza, digamos, hacia la derecha, da lo mismo que no te dice hacia dónde te sigo, ya hacia la derecha es más fácil. Y esta fuerza es mayor que el roce. Entonces, digamos, si el roce va aquí, el roce es así, chiquitito. Este es el roce. Entonces, claramente, en este caso, ¿para dónde se mueve el cuerpo? Si la fuerza externa es mayor que el roce, ¿para dónde se va a mover? ¿Hacia la derecha? Hacia la derecha, ¿sí? Es decir, se va a mover hacia dónde va esta fuerza externa, así de simple. Si fuera a la izquierda, se va a mover a la izquierda. Entonces, ¿qué ocurre? ¿Qué ocurre con este cuerpo? Dice, el cuerpo se mueve con velocidad constante. ¿Eso es verdadero o es falso? Si la fuerza F es mayor que el roce, ¿se va a mover con velocidad constante? Es falso porque va acelerando, ya que tiene un menor roce. Perfecto, ya entonces esto es falso, porque acelera. Ya entonces va a agregar aquí, acelera. La velocidad del cuerpo aumenta para luego mantenerse constante. ¿Eso es verdadero o es falso? Es verdadero. ¿Segura? Aquí hay algo, ¿sí? Podríamos decir que es verdadero, pero va a ser en un instante ya, porque no en este caso, pero si tú empujaras un cuerpo, tú lo empujas. Entonces se va a acelerar y va a llegar un momento que el roce lo va a parar. ¿Ya? Pero ¿qué pasa aquí? Dice que
esta fuerza externa es constante, es como que siempre lo va empujando con la misma fuerza. Entonces en algún momento, si el cuerpo está acelerando, ¿cierto? La rapidez va aumentando, pero en algún momento va a dejar de aumentar si tú siempre lo estás empujando. ¿Va Sí, a pasar eso? y va a ser constante. Va a ser, ya, claro, pero va a ser constante el aumento de la velocidad, ¿cierto? Eso es lo constante. Por lo tanto, nunca deja de aumentar. Entonces esto es falso. Piénsalo así, pues no sé, pues si alguien te está empujando, toda tu vida alguien te está empujando. Y no hay nada que esté y lo que está en contra es menor que esta fuerza que te está empujando, entonces siempre va aumentando tu velocidad. Hasta que te dejen de empujar. Entonces, nunca va a ser constante la velocidad, ¿ya? La C dice, la aceleración del cuerpo aumenta constantemente. La aceleración, Entonces esa sí sería correcta. falsa también, ¿sí? ¿Por qué es falsa? Porque esta fuerza externa no cambia. Entonces, miren, para que tu aceleración vaya cambiando, tu fuerza tiene que ir cambiando. Pero en este caso no cambia, ¿ya? Esto de aquí es clave, ¿sí? Eso es clave. Por lo tanto, como la fuerza no, es como que siempre te están empujando con la misma intensidad, pues. Entonces siempre va a acelerar igual. Es como en un auto, claramente no pasa generalmente, en un auto siempre está acelerando con la misma intensidad, pues entonces la aceleración no cambia, porque la aceleración siempre es la misma. Claramente, si tú apretaras más fuerte el pedal, ¿cierto? ¿Qué ocurre al apretar más fuerte el pedal? El motor gira más rápido y esto genera mayor fuerza y por eso tú aceleras más rápido. Pues en este caso no, pues es constante la fuerza, por lo tanto siempre va a acelerar igual, ¿ya? Por lo tanto, por eso la letra C es falsa también. La letra D dice, la velocidad del cuerpo aumenta para luego disminuir. ¿Eso es verdadero o es falso? Es como que ya, avanza rápido y después llega un momento que paras. En este caso, ¿es verdadero o falso? ¿Alguna idea? Si se habla que la aceleración sigue ahí, Ujú. entonces no disminuye la velocidad de esta. Es Perfecto. constante. Es constante, ¿sí? Es por eso, esto es lo difícil, porque ustedes tienen que... Ahora, la base de todo es la fuerza, ¿sí? No, antes no tomaban en cuenta la fuerza, pero ahora tú tienes que ver qué ocurre con la fuerza. Entonces, lo que ocurre con la fuerza va a incidir en lo que ocurre con la aceleración. Y lo que ocurre con la aceleración incide en lo que ocurre con la velocidad. Esa es como la complejidad, pues están viendo como una cadena de cosas, ¿cierto? Porque si cambia la fuerza, cambia la aceleración, automáticamente cambia la velocidad. No es como antes que tú decías, pero cambió la velocidad, pero ¿por qué? No tengo idea, ahora no. La base de todo es la fuerza, esa es la base. Y claramente nos queda la E, que es lo que le había dicho Carla. La velocidad del cuerpo aumenta constantemente, ¿por qué? Porque la aceleración es constante, ¿sí? Lo que es constante es la aceleración. ¿Y por qué la aceleración es constante? Porque la fuerza es constante. Como yo les dije, la base es la fuerza. Si la fuerza es constante, la aceleración es constante. Y aquí pueden haber dos casos, ¿cierto? Que la velocidad aumente constantemente o que disminuya en forma constante. En el caso que disminuye es cuando está frenando. O en este caso, no está frenando. Por lo tanto, por eso la E es la correcta. ¿Ya? Muy interesante la pregunta. Muy interesante porque lleva todo análisis. ¿Alguna duda, alguna consulta de esto? Me falta ver un ejercicio solamente, que es bastante sencillo. Ya este era como lo más complejo. ¿Dudas, consultas? Parece que no. Avancemos. Y ya lo último, ya el nombre ficticio. Esta es la ley que siempre más aparece, chiquillos. Se lo digo desde ya, se va a dar cuenta al tiro.
Dice, ya Pancracio escribe el siguiente texto en su cuaderno. Un cuerpo permanecerá moviéndose a velocidad constante si no actúan fuerzas externas. ¿Qué título debería ponerle al texto? Entonces la A dice principio de acción y reacción, fuerza de gravedad, segundo principio de Newton, principio de inercia, roce cinético. ¿A qué se está refiriendo con eso? De que un cuerpo se va a mover a velocidad constante a no ser que se aplique una fuerza externa. ¿De qué está hablando? Podríamos ir descartando, ¿cierto? Creo que es el principio de inercia. Perfecto. Es la inercia, ¿ya? Si se dan cuenta, por algo las leyes como que tienen una sucesión, cuál es la primera, etcétera. Esta es la base. La inercia es la base. Porque si tú quieres que un cuerpo cambie su estado de movimiento, bueno, aplica fuerza externa. Eso te lo dice la inercia, ¿cierto? Y recuerden que este cambio de estado se puede dar que el cuerpo esté en reposo o que esté con velocidad constante. ¿Ya? Por eso aquí hablan de la velocidad constante, porque generalmente se olvida. Después la segunda ley simplemente te da un modelo de cómo puedo calcular esa fuerza, que es masa por aceleración, ¿cierto? Bueno, ustedes más adelante van a ver que la cuestión es más compleja, es la integral de una cuestión, pero es masa por aceleración, ¿cierto? De momento. Y ya la tercera ley te habla de cierta cosa que ocurre ya aplicando esta fuerza que tú calculaste anteriormente. Por lo tanto, la base de la ley de Newton es la ley de inercia. Esa es la base. Por lo tanto, como dijo María José, ley de inercia. ¿Ya? Con esto termino. Solamente quiero presentarle la tarea por un tema ya que quise agregar. Yo sé que lo han hecho en otras asignaturas, pero se los quiero mostrar ahora por el computador, si me dan un minuto. Porque ustedes, yo sé que lo han hecho, lo deben haber hecho. Ahora lo estoy ocupando en física, a menos primera vez con ustedes. En los formularios, ya aquí está el formulario, me falta agregar una pregunta, no, dos preguntas. Lo único diferente, ya es lo típico, ¿cierto? Ahí voy a poner la grabación de esta clase, dos preguntas de contenido, que aquí contenido más diagrama de cuerpo libre, lo otro ya lo vimos, ya se evaluó, lo que es fuerza y ley de Newton. Entonces, dos preguntas de contenido. Después, ya, esta pregunta, lo que tienen, la única diferencia, chiquillos, es que ustedes tienen que subir, ¿sí? Esperen, me equivoqué, esta es la vista mía, esta es la vista de ustedes. Aquí, en esta, en la 3 y en la 4, aquí ustedes tienen que añadir el archivo. ¿Sí? Esto tienen que hacerlo en su cuaderno, alguna hoja de oficio, etc. Háganlo en su cuaderno mejor. Además, como tienen que hacer diagramas de cuerpo libre para cada situación, ¿sí? No ha pasado en este curso, pero a veces cuando yo coloco estas preguntas con A, B, C y D, creen que son alternativas. No, tienen que hacer la A, la B, la C y la D. Entonces, para cada situación, un diagrama de cuerpo libre, ¿ya? La letra D es interesante, a ver si la pueden hacer. Esta es interesante porque tengo un plano inclinado. Ahí va a pasar algo, ¿ya? Esta, no sé qué me pueden preguntar, pero es más compleja. Esta ya lo hicimos. Esta aquí, tienen que darse cuenta de algo. Miren, aquí está esto y aquí no está. Aquí tengo la pelotita que cae. Entonces aquí ustedes ponen añadir archivo y agregan la foto, ¿cierto? Con el desarrollo. Después la 4 también tiene que hacer lo mismo, agregar el desarrollo. Esto es lo que hicimos hoy día, este ejercicio largo. Diagrama de cuerpo libre, peso normal, roce, aceleración, posición, rapidez. Y después un par de preguntas alternativas, que van a ser 4. Y después la típica pregunta que coloca un video y tienen que responder algo. Entonces, esto se va a entregar, tienen mucho tiempo, el martes 27 de julio. Ya no quiero que me lo entreguen la próxima semana porque quiero que ustedes también, yo estoy pensando eso con esta semana de aniversario, que sea un espacio para enfocarnos en eso. Y lo académico, si bien ustedes pueden avanzar lo académico, dejémoslo de lado al menos esa semana. Ya que una semana que la idea es que sea distinta. Entonces va a ser para el martes 27 de julio, volviendo de vacaciones. Ya yo no sé qué irá a pasar, capaz que ya en esa semana estemos con clases presenciales, ¿cierto? Entonces, ahí le tocaría ir al primer grupo. Ustedes tienen que estar atentos también a su correo, porque eso se tiene que informar. Ustedes saben que ya pasamos de fase, entonces como estamos en fase 2 se pueden hacer clases, claramente con aforo reducido, pero para que lo tengan en cuenta, ¿sí? Para que tengan en cuenta que es posible que
que volvamos al colegio a fin de mes, ¿cierto? Es decir, volviendo de vacaciones. Entonces ahí tenemos 2 tareas, me falta una tercera tarea para cerrar la unidad, que volviendo me falta ver la ley de Hooke, que en realidad es ver qué pasa con los resortes, nada más que eso. Y nosotros ya sabemos qué pasa con los resortes, pero es como el modelo matemático que me explica esa fuerza que permite que el resorte, al deformarse, vuelva a su estado original. Ya eso es lo que nos falta estudiar respecto a la fuerza, y ya después pasamos a la siguiente unidad, que ahí vamos a estudiar la fuerza gravitatoria, lo que decía Jean-Pierre. Y el movimiento de los planetas también, eso también vamos a estudiar. Eso, chiquillos, levantó la mano María José y Carla. María José. No, Profe, yo quería preguntar, en el caso de que volvamos a clases presenciales, ¿ya? ¿usted va a seguir haciendo videos o va a grabar las clases cuando esté en presencial o de qué forma va a trabajar? La pregunto Buena porque pregunta. si volvemos, pues yo no voy a volver a clases, no me pienso exponer, pero me imagino que hay personas que sí van a hacerlo, entonces quisiera saber por qué me preocupa, porque al principio del año, cuando quisieron hacerlo presencial y los dividieron los grupos, las primeras 2 semanas no hubo grabaciones de clases y yo estuve así, en la nebulosa, porque no habían clases, porque no podían grabar las clases, porque no habían cámaras, creo. Entonces eso Yo como que creo me que preocupa sí. bastante. Parece que hice cápsula, estoy loco, ¿o no? Sí, yo Sí, creo que hice creo que cápsula. usted hizo las cápsulas, pero fue el único que las pudo hacer, los demás profesores no, entonces eso me preocupa igualmente. Mira, Saí, María José, a mí me acomoda más en las cápsulas. No te miento, porque es que tengo miedo, porque yo sé que ahora hay cámara en el colegio. Bueno, yo hace rato que no voy al colegio, pero la última vez que fui hay cámara en cada sala, pero me preocupa como la calidad de esa grabación. Me preocupa. Y además también lo otro que me preocupa es que estando en clases presenciales, y ustedes al ver una grabación de una clase presencial, hay muchos vacíos. Hay como tiempos muertos. Que si yo fuera estudiante, para mí eso es como, no me sirven. Es más, me serviría más una cápsula, imagínate que una clase de 50 minutos, ya que digamos que se hace de 45, tú en una cápsula puedes llevar a 15 minutos. Entonces, yo soy partidario de hacer las cápsulas. Ahora, ¿qué ocurre? No sé, puede que me exijan en el colegio cuál es el método que van a ocupar, que quieran hacer clases como en vivo, es decir, el grupo que está en el colegio y el otro grupo que no está en el colegio está conectado. Entonces, a mí es mucho más pega, mucho más trabajo hacer cápsulas, pero es más cómodo, ¿vale? Mucho más cómodo, porque hago la clase tranquilo en el colegio, no que tengo que estar atento también a la persona que está online, que está preguntando cosas por el chat, dejo de lado los que están presenciales, o si dejo de lado los que están, es decir, para no dejar de lado a los que están presencial, dejo de lado a los que están conectados. Entonces a mí como ese sistema no me Sí, agrada más el profe, por sistema. eso se lo pregunto, porque además física es un tema muy extenso, o sea, son muchas cosas las que trabajamos durante el año y es complicado que la forma en que vayan a trabajar, sobre todo con esta materia, entonces eso es lo que me preocupa en realidad. Claro, yo soy partidario de eso, es como hacer la clase tranquilo en el colegio y después enviar la cápsula. Pero no sé, María José. Pero lo único que les puedo decir a todos es que eh, van a tener, es decir, ya sea cápsula, ya sea grabación de clase, va a estar ahí. Sí, no es que no va a quedar en nada decir la persona que no va al colegio, como que no va a quedar con la clase, mentira. Ya van a tener de una u otra forma la clase. Y lo otro problemático, para terminar, y también Yanisa y Carla había preguntado, es que para hacer una clase como en vivo necesitan una muy buena conexión de internet. Y aunque no han tomado en cuenta, también necesita un buen computador. Y mi computador es muy malo, es muy lento, entonces hay que colapse. Pero eso, así que no se preocupen. Yanisa, Carla habían preguntado, si no me equivoco, habían levantado la mano. Sí, profe, era con respecto al mismo tema, que si no, en el colegio como tal no habían tenido la idea de no llevar este año a cabo las clases presenciales, porque desde mi punto de vista siento que va a ser un enredo, porque nos va a confundir a todos en cuanto si tenemos que ir, las tareas. Siento que va a ser lo mismo que pasó al inicio del semestre, y realmente si nos dan esa opción, no sé si asistiría o no, porque siento que justo ahora me estoy acomodando con las cosas que estamos haciendo online y volver
otra rutina me costaría mucho y creo que eso le va a pasar a muchos. No, y que posiblemente a lo mejor volvamos a fase 1 en 2 meses porque se dan cuenta que aumentaron los casos, porque también vino otra variante y es ilógico que volvamos a clase cuando tenemos ya un horario, un tiempo para trabajar y nos los cambien de un día para otro. Es ilógico que nos Sí, hagan eso. sí, no, sí, es complejo, es complejo. No sé, yo ayer hablaba con un colega y decía, oye, me acostumbré a las clases online. Me acostumbré bastante. Como que me compliqué un poco volver a lo presencial, pero si hay que hacerlo, hay que hacerlo. Sobre todo yo como profe. Yanisa, ¿querías preguntar algo? No, profe, realmente le tenía una pregunta, pero mientras usted estaba hablando con la María José, me respondió la pregunta. Ah, perfecto. Ya para terminar, disculpen chicos, me extendí bastante. María José, pega del centro de alumnos, eso. Lo que tú mismo preguntaste y Carla y todos estaban hablando del tema de qué iba a pasar. Eso. Podrían hacer una encuesta, etcétera. Como para tener la opinión también del estudiante. Porque si también va a pasar, bueno, yo creo, estas son como opiniones mías, si volvemos a clases presenciales no pueden obligar a nadie a ir. Eso es todo. ¿Ya? Entonces ahí es un tema que igual puede ver el centro de alumnos. Ya chicos, voy a dejar de grabar.